noches. Buenas noches, hija. Lubina. Veníamos a ver si nos podía hablar un poquito de los gabanes que hacían aquí al otro lado. ¿Cómo no? De los gabanes que hizo su papá. ¿Dónde aprendió a hacer los gabanes? Bueno, es un trabajo que se desempeñó por varias gentes de Paracho. Varias familias, eran familias las que se dedicaban a hacer gabanes, cobijas, lo que se llamaba antes harapis. En mi familia, vamos a hablar de mi familia, los que se dedicaron a esta actividad fue mi tío abuelo Juan Huipe Escobedo y su esposa Adelaida López, y todos sus hijos se enseñaron, aunque no se dedicaron a esa actividad, pero sabían el oficio. Mi tío tenía un taller que contaba como con unas 8 trabajadores. Todos se dedicaban al proceso de la fabricación de hacer gabanes, cobijas. Estaba seccionada la actividad. Algunos preparaban la lana, otros la hilaban y otros la tejían. Y mi tío también se incluía en eso. Entonces, lo que ellos hacían se llamaba sabanilla. Es una tela de lana que utilizaban mujeres generalmente mujeres purépechas. Las mujeres purépechas tenían ese gusto por esas telas. ¿Y de dónde sacaban esa lana? De borregos, pues que traían de Cherán, la lana traían de Cherán, la vendían en Cherán y en algunos otros lugares. Los borregos eran borregos pues criollos, eran borregos criollos, y la traían en bruto completamente. Después de trasquilar a los borregos, mi tío la compraba y la procesaba, la lavaba, la limpiaba, y se iniciaba el proceso pues con el cardado, después el hilado y todo lo que lleva consigo el preparativo para tejerla. O sea, la actividad se iniciaba desde conseguir la lana para los trabajos. También hacía cobijas. Ellos tenían una forma muy particular de teñir la lana o la tela o el hilado, que era a base de añil, una pintura muy milenaria. ¿Y de dónde sacaban el añil? El añil se los traían, creo, de México, pero el añil es una pintura que creo los españoles la trajeron. Ellos son los que nos enseñaron a utilizar el añil, la utilización del añil. Es una pintura azul marino, muy bonita y con una duración pues de muchos años. No sé, yo veía telas que tenían 30, 40 años y seguían igual, estaban bonitas. Pero lo curioso de esta pintura es que se aplicaba en lugar de agua, le ponían orines. ¿Y de dónde sacaban los orines? Orines humanos, juntaban en cántaros los orines. ¿Por el pueblo? Sí, ellos repartían cántaros en algunas casas y los recogían, y en lugar de agua le aplicaban los orines en ollas grandísimas de, ¿qué sé? 20 litros. Entonces, allí hervían
la tela o la lana o el hilo Ujú. con esa infusión de añil con orines y una vez que la hervían durante unas 3 horas, imagino que unas 3 horas, eh, la pasaban a un recipiente que lo tenían enterrado. Eran unas ollas grandísimas, ollas que llamaban de cocuchas. Ujú. ¿Y de dónde traían esas ollas? Esas las traían de cocucho precisamente. ¿Cocucho? Sí. eh, o simplemente las traían a vender aquí también. Ujú. Y aquí las compraban. Pero la particularidad de esta parte del proceso era que las ollas estaban enterradas completamente. Solamente La boca. la boca sobresalía de la tierra y ahí estaban en reposo las telas o los hilos o las lanas eh, sometidas a pintarse durante días, para que era uno como curado que sometían a los materiales Ujú. para que la fijación fuera más fuerte de la pintura. La fijaban con orines. Con orines, exactamente. Y por otro lado, mi papá también se dedicó a hacer cobijas. Mi papá se le llamaba obrajeros. Al Obraje. oficio, sí, se le llamaba oficio del obraje. Y a los que lo practicaban se les llamaba obrajeros. Ujú. Y este oficio, el origen primario fue pues que llegó a través de los españoles. Ellos enseñaron a, a los indígenas a hacer este tipo de trabajo. Yo supongo que los españoles también se los enseñaron los moros, pues que Ujú. también conocían ese sistema. Pero el origen de cómo se enseñaron se pierde en el tiempo, Ujú. porque estamos hablando de que sé más de 200 años, 300 años tal vez, Ujú. y era un oficio, el de la obrajería, que tenía mucha demanda porque era el oficio que ofrecía más ganancias, Entonces su familia vendía los mejor cabanes. pagados, sí, eran mejor pagados. Eh, También hacían gabanes, unos como suéteres que le llamaban cotorinas, rebozos de lana, ¿qué más hacían? Pero la actividad también estaba seccionada. Unos hacían el hilo, otros cargaban la lana y otros tejían. Mi papá sabía tejer muy bien, él sabía dibujar muy bien, hacer dibujos en ¿De las qué dibujos se hacían en los gabanes? grecas, generalmente ¿Grecas? grecas, sí, muy bonitas. Y algunos dibujos que le encargaban también. Ujú. Le podían encargar la figura de algún animal o algún otro adorno. Ujú. Ellos tenían capacidad, estaban preparados ¿Y para su hacer eso. papá vendía los cabanes o solo Sí, para él? de hecho, de eso es que vivía él y su familia, nosotros. Ujú. Ese era su oficio. A través de este oficio es que él obtenía el dinero que requería para el sostén de su casa. De los puros Y cabanes. de los puros gabanes y de las cobijas y de los rebozos que hacía. El mercado, pues venían de muchas partes.
venían del Distrito Federal, de Uruapan, algunos extranjeros también les atraía los gabanes, las cobijas, por ser pues una actividad centenaria. Eh, Se les consideraba pues originales, pero la realidad es que nos enseñaron los españoles, como todos los oficios pues que se practican y aún actualmente en México. La mayoría fueron enseñados por los españoles. Eh, y aquí no es la excepción. Cuando se trabajaba en la textilería, le llamaban también, todavía no estaba la guitarra aquí en Paracho. Entonces primero fueron los gabanes y Sí, ya luego muchos fueron, después después fue la guitarra. Sí, muchos años antes. Es que la guitarra se presentó al mundo al mediados del 1800 y los gabanes son mucho antes, 100, 200 años antes. Actualmente ya nadie sigue con los gabanes. Actualmente, que yo sepa, aquí en Paracho no. Aquí ese oficio se acabó completamente, desapareció, pero su decadencia se inició con la llegada de los textiles industriales, porque llegaron a precios que no podían competir con el gabán y con las cobijas. O sea, el proceso pues de la manufactura de los gabanes y de las cobijas, gabanes y las cotorinas le llamaban, a unos como chalecos que hacían, muy bonitos también. No podemos hablar de fabricación, yo me equivoco, pero es otro el término que es otro el calificativo, porque es un trabajo manual, no es de artesanal, no es de fábricas, no es de máquinas. Los equipos que utilizaban eran equipos muy rudimentarios, el torno egipcio, el telar igual. ¿Cuál es el torno egipcio? Pues es el instrumento con el que se hila la lana. ¿El que le se hace? No, le daban en una rueda con rayos de madera y una manija y una bandita de un cordón y un pico de una como aguja grande que le llamaban malacate, y ahí preparada la lana para hacer el hilo, lo insertaban, le iban jalando, hacían el hilo y lo enrollaban en esa aguja grandota y hacían un rollo grande, lo llenaban de lana que decía, y a este rollo se le llamaba, ¿cómo le llamaban? No, se me olvidó cómo se llamaba. Pero era un rollo, pues. Era un rollo, sí, claro. ¿Y con el telar de su papá qué pasó? Pues todo con el tiempo se acabaron los trabajadores, se hicieron viejos, se empezaron a morir y el trabajo ya no redituaba pues lo que originalmente se obtenía, o sea, y cayó en una decadencia completa. Hasta el punto pues de que ya no existe. Bueno, sí, se alcanzó a terminar antes de que volviera a resurgir, antes de que se volviera a revalorar. Aquel trabajo se acabó, no aguantó la gente para sostener el oficio por la misma pobreza, ¿no? Sí, claro. Entonces,
Aparte de que ya no hubo nuevos elementos para trabajar, los viejos empezaron a morir en un ambiente completamente eh, sociable. Eran equipos de trabajo. ¿Nos puede describir cómo eran esos talleres? Sí, el taller estaba en una galera de madera, una galera de madera. En esa galera, en un lado se acomodaban los que cargaban la lana. 3, 4 personas se dedicaban a puro estar cargando lana. Sí, claro. También trabajaban mujeres, pero no cargando. Las mujeres hilaban. Cargaban la lana y eso es la única actividad que hacían, cargar la lana. Les pagaban por pesado la lana que preparaban, la pesaban en libras, y la cargaban pues con unas cargas como de 20 centímetros de anchas, como no más, como 20 por 30, o sea, como paletas para cargas pues. Esta lana ya preparada se la pasaban a los que hilaban, que estaban en la parte de enfrente de ellos, y ahí atravesaban los tornos, 4 o 5 tornos, y todos en una hilera se dedicaban a hilar, a preparar el hilo para la sabanilla, la tela que te comento, que utilizaban mujeres indígenas. Se hilaba, pero aparte también hilaban el hilo para las cobijas. En el mismo lugar estaban las ollas enterradas para el curado de las pinturas, de los orines, de cómo estaban en reposo, pues, para que adquirieran el curado que se requería para larga durabilidad, y que adquiriera pues el tono que esperaban, un azul profundo, oscuro. ¿Y solo era el azul, el color que manejaba? También negro. ¿Y negro? También negro, sí. También una negro. olla para el azul y una olla Sí, para exactamente. Pero era más el azul. El azul lo traía más. Sí, el azul es el que era por excelencia la tela que venían a comprar. Principalmente venían de la ribera de la laguna de Pátzcuaro. Hasta acá venían a comprar. Era tela bastante cara, no era accesible pues para toda la gente, ¿no? Entonces sacaban pocos gabanes al año Sí, o al mes, ¿no? sí, era poca, la producción era muy limitada. Todo el trabajo era manual, completamente manual. No intervenía ningún tipo de máquina con motor, para nada. Todo se hacía manualmente y con herramientas manuales también rudimentarias completamente. ¿Y actualmente qué pasó con esos talleres que son actualmente? Pues todos se acabaron. Aquí había una familia que se dedicaba también, los Hernández, Emilio Hernández, también con su familia. Y otra familia que se dedicaba era Micho Vázquez. Otro que se dedicaba eran Vargas, los Vargas, no me recuerdo cómo se llamaban, pero se apellidaban Vargas, los que hacen pan de esa familia. Y nada más. Cuando yo ya tuve conocimiento de este oficio, ya solamente alcancé a conocer a esas 3 familias. Pero ya también ya iba en decadencia, por lo que te comento, de que llegaron los textiles industrializados,
No que se eran puede muy mantener. baratos comparados con las cobijas. Sí, pues obviamente. Bueno, ¿alguna anécdota más que nos quiera contar? Dentro del ambiente de, de los artesanos, Ujú, del obraje, ujú, era un ambiente muy humano, un ambiente de mucha comunicación, un ambiente donde se hablaba de todo, era, era mucha armonía, eh, se comentaban muchas anécdotas, cuentos, leyendas, vivencias de ellos y de su pueblo y de otros lugares. ¿Y de otros lugares venían a trabajar aquí también para De los otros, gabanes? sí, también venían de otros lugares. Y aquí había un señor que venía de Sirimondio, yo no sé de dónde es Sirimondio, pero recuerdo que venían y otros venían de Cherán. Yo me acuerdo de don Santiago, de don Santiago, él venía de Cherán, un señor como filósofo, calmado extremadamente, con con una aceptación de la vida fuera de lo común completamente. Él disfrutaba de una tranquilidad que actualmente ya no veo. No la Igualmente, veo. pues ya actualmente los talleres no. Por ejemplo, los talleres de guitarra no Sí. siguen teniendo esa misma convivencia, ¿no? No, Ya es definitivamente diferente. no, ya es muy diferente. Ellos, y yo recuerdo que ellos cuando se sentaban a almorzar o- o a comer, se arrimaban ahí donde estaban cociendo, le llamaban el baño, donde estaban pintando, Ujú. y de esa misma lumbre ahí calentaban sus tortillas. Ah, sí. Sí, calentaban solamente eran tortillas con chile o cuando mucho sería un pedazo de panela, pero yo creo que muy difícilmente va uno a encontrar una persona que disfrute con tanto gusto un alimento, como lo hacía don Santiago y su hijo. Aparte también venían de Nahuatl, también don Graciano venía de Nahuatl. O sea, era un oficio que se practicaba en muchas partes de México. Aquí se practicaba en Nahuatzen, en Cherán, en Urío. En Urío también se perdió, se acabó completamente, al grado de que no hay nadie ya que se dedique a esa actividad. En Charapan también, en Sicuicho, en Charato, incluso en Uruapan también había, De los gabanes. de los gabanes, sí. ¿Y usted aprendió a hacer gabanes? ¿O ya no? Muy poco, muy poco. Sí alcancé a aprender un poco a tejer. A tejer, no aprendí a hacer dibujos, pero sí de niño alcancé a aprender a tejer y a hilar, a cardar. Me sabía todo el proceso, todo el proceso, toda la actividad que hacían los trabajadores yo sabía, porque yo iba a novelear, pues ahí me Sí. gustaba convivir con los trabajadores, me gustaba escuchar sus anécdotas, sus cuentos, porque hablaban mucho a veces de misterios, de aparecidos, del diablo, de la llorona. Ellos eran, ¿cómo se puede decir? Ellos tenían esa cultura, pues, que prevaleció durante muchos años en nuestra república sobre hechos sobrenaturales. Entonces ellos realmente sí creían en eso. ¿Y de esos hechos sobrenaturales hay alguno que usted recuerde y nos quiera contar? Eh, pues solamente la emoción que yo sentía pues de escucharlos cómo describían ellos algunos espantos, la llorona o al diablo,
o lo que tenían ellos como fuera de lo que se considera pues como como natural. Ellos, recuerdo que una vez un trabajador contó que él sabía que una vez una señora que tenía un sobrino muy rica, que se murió y era muy rica y le había dejado muchas cosas, pero al prepararla para enterrarla le habían puesto medallas de oro y cosas de mucho valor. Entonces el sobrino había visto pues cómo la habían preparado, ¿no? Y ya una vez que la enterraron, que al siguiente día le comentó a un amigo de él lo que habían hecho con su tía. ¿La habían encollado y todo? Sí, y lo invitó a que fueran al panteón y que la sacaran para quitarle las joyas. Y que efectivamente la sacaron, la abrieron la tumba y la sacaron. Pero al estarle quitando ya las joyas, que la señora despertó, como que despertó y que le dijo a su sobrino, que le dijo, ¿qué traes, hijo? Le dijo, ¿qué traes, hijo? Y que ahí nomás cayó muerto el sobrino con el ayudante. Cosas como esas se contaban en ese ambiente y recordaban también muchas cosas sobrenaturales ocurridas en otros lugares. Ellos al parecer se involucraban tanto en aquello que se veía como si lo estuvieran viviendo nuevamente. Y era algo como un mundo mágico. Supongo que cada quien contaba del lugar donde era, ¿no? Sí. Los de Cherán, pues las cosas que pasaban en Cherán. Exactamente. Había mucha semejanza en sus cuentos, pero todos eran igualmente muy bonitos. Muchas gracias por pues gracias a ti por hacerme recordar este momento. Qué bueno. Muchas gracias.